Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conversatorio Migrantes Venezolanos, Innovaciones en las Políticas de Integración en Colombia. Reunión Secretario General de la OEA y Viceministro Adjunto para las Américas de Canadá. OEA Cyberwoman Challenge se llevará a cabo el jueves 21 de octubre. 17 de octubre se conmemoró el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. La Organización de los Estados Americanos y el Instituto de Políticas Migratorias realizaron el conversatorio Migrantes Venezolanos, Innovaciones en las Políticas de Integración en Colombia, en el que participó Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA. ¿Por qué es pertinente, por qué es estratégico el tener un enfoque diferencial en cuanto a estas respuestas de política pública en materia de integración? Por supuesto, la razón básica es porque es un tema de justicia social, ¿verdad? Pero más allá de eso, y desde el enfoque de políticas públicas, el tener un enfoque diferencial, que es realmente un método de análisis de la realidad, permite visibilizar situaciones de vulnerabilidad y discriminación que el análisis habitual usualmente no permite o no nos deja ver, ¿verdad? Y esto, por supuesto, es muy pertinente para los grupos que tú has mencionado, Diego, que históricamente enfrentan desigualdades estructurales y, digamos, capas de discriminación adicional a las que se pudieran enfrentar por el hecho de ser migrantes. Y aquí, bueno, has mencionado algunos grupos: mujeres, niñez y adolescencias, personas LGBTI, personas afro e indígenas, personas con discapacidad, que sabemos que están también representados entre los grupos de migrantes y personas refugiadas venezolanas. La segunda razón es porque también permite evidenciar la especificidad de los riesgos de protección, la especificidad de las necesidades de inclusión social y productiva, y nos permite, por supuesto, adecuar las respuestas a esa especificidad y de nuevo tomando en cuenta los cruces de identidades que pueden o generar privilegios o generar desigualdades o barreras, digamos, en el acceso a derechos, y que siempre, o sea, nos cuesta ver o tener siempre como en el radar, pero es clave a la hora del diseño de políticas públicas, porque la tercera razón sería que últimamente nos va a permitir tener políticas públicas que tienen un efecto concreto, ojalá positivo, en la vida de las personas, ¿no? Y para mí, insisto, lo que presenciamos ayer de la entrega el documento de identidad y de regularización a una persona migrante venezolana en Colombia es una política pública macro, aterriza, y tenemos un video que documenta ese momento, aterrizada en la realidad de una persona, digamos, en su cotidianidad. Una reflexión en este tema sí quiero hacer es que este enfoque que los que trabajamos en esta agenda de derechos humanos y de inclusión llamamos interseccionalidad, pero que existe, digamos, y puede tener quizás una cierta connotación, pero que existe también en instrumentos normativos de derechos humanos como la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, que lo refleja esta convención como discriminación múltiple. Es algo que estamos empezando a trabajar en las políticas de protección y de integración de poblaciones migrantes y refugiadas, y que nos falta muchísimo por aprender en América Latina, porque estamos quizás acostumbrados a formular política pública para la realidad de las mujeres, para la realidad de las personas afrodescendientes, para la realidad de las personas migrantes desplazadas forzadas, que son también personas indígenas, pero nos cuesta mucho, y estamos empezando a practicar en la región, en cómo formular esa política pública cruzando las identidades y atendiendo a lo que tú mencionabas, ¿no? Xenofobia, pero que también es homofobia, que también es, digamos, todas las fobias y los ismos que existen, ¿verdad? Ahora, en cuanto a cómo pensar o qué se pudiera recomendar en cuanto a la adopción de un enfoque diferencial para la inclusión social productiva, para la protección de poblaciones en situación histórica de vulneración, yo organicé, digamos, al menos 6 dimensiones.
la necesidad de tener un enfoque de derechos, la necesidad de producir datos que ilustran realidades, la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de capacidades, y obviamente hablo desde la OEA, que somos un organismo intergubernamental y apoyamos entidades de gobierno, ¿no?, los estados de la región. El cuarto, darle voz a los sin voz, a las personas sin voz, aunque sí tienen voz, pero digamos a dejar que puedan expresar esa voz. La dimensión acceso a información y finalmente este tema de narrativas por la integración. Entonces, en cuanto al enfoque de derechos, por supuesto, la necesidad de garantizar que todas las políticas, leyes, prácticas estatales se ajusten a las normas de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Teniendo en cuenta que esos instrumentos normativos de algún modo nos sirven de carta de navegación sobre cómo formular esas políticas públicas. Obviamente son consensos grandes, son obligaciones, que son aspiraciones también, pero digamos ya está plasmado, ya están plasmados en esos instrumentos una idea de cómo aterrizar, digamos, esos conceptos en política pública. El segundo es el tema de los datos, ¿verdad? Y ahí desde la OEA siempre trabajamos con los gobiernos de la región tratando de invitarlos a destinar recursos para adecuar los sistemas de información que existen en materia de migración para poder identificar, independientemente de la situación migratoria, variables de género, edad, todo el tema de autoidentificación étnica, que es clave específicamente para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, el tema de discapacidad, ¿verdad? Y con el enfoque de interseccionalidad, porque de nuevo esto ayuda a poder ajustar las políticas públicas, marcos legales, programas en la atención a personas refugiadas y migrantes venezolanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el viceministro adjunto para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, Michael Grant, y el embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett, para discutir la cooperación entre la OEA y Canadá, la agenda regional, la próxima asamblea de la OEA y el papel clave que desempeña Canadá en la región. El jueves 21 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del OEA Cyber Woman Challenge. Lilian Casalás, quien participó en 2 ediciones de OEA Cyber Woman Challenge, cuenta su experiencia. Hola, mi nombre es Lilian Casalás, yo soy de Uruguay. Participé en 2 eventos de Cyber Woman Challenge. Fue una muy linda experiencia. Lo recomiendo para todas las chicas que son de TI, independientemente si trabajan en seguridad informática o no, porque esto te ayuda por lo menos a enfocarte y saber que existe esta área en ciberseguridad y lo importante que es, y estar al tanto de las pocas personas, hombres y mujeres, que hay dedicados a esta temática, y que es muy interesante y que todos podemos. Destaco algo muy importante de estos trabajos, de estos challenges, que son los trabajos en equipo. Se arman equipos muy lindos de trabajo, que más allá de la competencia, aprendés muchísimo, muchísimo a compartir y a generar resultados. En mi caso, tuve la oportunidad de viajar a Chile, donde ahí se hizo el Cyberwoman regional. Ahí armamos equipo con chicas de Costa Rica, en el caso de Uruguay, que éramos poquitas, y fue excelente compartir esa instancia con otros países, otras experiencias, otras formas de trabajar. Una muy buena experiencia, la recomiendo para todas que se inscriban, porque no tienen por qué tener mucho conocimiento en ciberseguridad, ni tienen que ser técnicas para lograr participar en este evento. Así que las invito a que se anoten y se animen y después vean qué pasa. Les va a gustar. El 17 de octubre se conmemoró el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA compartió un fragmento del ciclo de charlas de InOEA del 2018 con varias reflexiones de Víctor Giorgi y Luis Pedernera. A casi 3 décadas de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño se impone la pregunta de cuánto hemos avanzado, de cuánto queda por hacer, de cuál es la situación real de realización de derechos de los niños, niñas y adolescentes en la región.
Y ser pobre parece ser algo inherente a la naturaleza de las personas, sino algo determinado por una estructura socioeconómica que es modificable. O sea, la niñez pobre despierta sentimientos de lástima y sentimientos de miedo por la peligrosidad que esa niñez pueda tener en la medida en que comience a asumir determinadas actitudes de respuesta contra esa sociedad que la excluye. Los niños siguen siendo los más criminalizados y siguen siendo el porcentaje de la población más pobre. Yo siempre pongo la imagen de que todavía existe un movimiento pendular en la condición de la infancia que va de la criminalización a la pobreza. Y acá es donde se construyen una serie de elementos que hacen a la discriminación, que hacen al anclaje de la gente en esta condición de pobreza, porque se niegan oportunidades, porque no se abren puertas, porque además esta ausencia de oportunidades de quienes se socializan en pobreza determina lo que yo llamo los caminos cortos, para llegar a la inclusión, a cierto éxito socioeconómico, y ahí aparecen los riesgos de reclutamiento, de organizaciones delictivas, de organizaciones de trata, de organizaciones de explotación sexual. Aparece también toda una idea de que los pobres son una carga para la sociedad, porque se lo financia con dinero de todos, y esto es algo que aparece permanentemente en las discusiones políticas de la región. ¿Por qué tenemos que darle dinero a los pobres? La región ha tenido en estos últimos periodos un crecimiento de la macroeconomía bastante importante. Se han volcado, ha aumentado la inversión en infancia, pero los niños en nuestra región siguen siendo los más pobres de la población. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas. CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.